¿Qué es la gracia de Dios? Es un don divino, un regalo inmerecido que Él nos da libremente. No hay nada que podamos hacer para ganarla y sin embargo es esencial para nuestra salvación. A través de la gracia experimentamos el amor de Dios de una manera profunda y transformadora. La gracia es más que un concepto teológico. Es el motor que impulsa nuestra relación con Dios, la razón por la cual podemos acercarnos a Él con confianza y la garantía de que, aunque no seamos dignos por nuestros propios méritos, Dios nos ha hecho aceptamos en Cristo. Para entender la gracia es importante recordar que Dios es santo y nosotros como seres humanos hemos caído en el pecado. Debido a nuestro pecado, estamos separados de Dios. Pero aquí es donde entra la gracia. En lugar de dejarnos perecer en nuestra condición de pecado, Dios nos ofrece salvación. Lo increíble de la gracia es que no depende de lo que hacemos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. La Biblia enseña claramente que la gracia es un don. En Efesios 2, 8 y 9 se nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que no podemos ganar nuestra salvación a través de obras. No importa cuántas buenas acciones hagamos, nunca seremos lo suficientemente buenos como para ganarnos el favor de Dios. La gracia de Dios es un regalo y como cualquier regalo no puede ser ganado o comprado. Solo puede ser recibido con gratitud. La gracia también está estrechamente relacionada con el amor de Dios. En Juan 3:16 se nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos muestra el acto supremo de la gracia, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios, en su amor, decidió darnos lo que no merecemos, la vida eterna, a través del sacrificio de su Hijo. Uno de los aspectos más hermosos de la gracia es que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Sin la gracia de Dios, estaríamos condenados a pagar el precio por nuestros pecados. Pero gracias a su misericordia, somos perdonados. En Primera de Juan 1:9 leemos: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gracia de Dios no solo nos perdona, sino que también nos limpia, nos transformamos. Cuando aceptamos la gracia de Dios, no solo somos perdonados, sino que también comenzamos un proceso de santificación. Esto significa que aunque seguimos siendo pecadores, Dios está obrando en nuestras vidas para transformarnos y hacernos más como Cristo. A menudo luchamos con la idea de que Dios nos perdone completamente. Creemos que nuestros pecados son demasiado grandes, que hemos caído demasiado lejos de su amor. Pero la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. No importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre está disponible para levantarnos. La gracia es esencial para nuestra salvación. Romanos 3, 23 y 24 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, Pablo nos recuerda que todos somos pecadores, pero que somos justificados, es decir, hechos justos ante los ojos de Dios, por su gracia. Este es el centro del mensaje del Evangelio. Aunque no merecemos la salvación, Dios nos la ofrece gratuitamente. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos sostiene. A lo largo de nuestras vidas enfrentamos pruebas, dificultades y momentos en los que sentimos que no podemos continuar. Pero en esos momentos la gracia de Dios nos sostiene. En 2 de Corintios 12:9, Pablo escribe: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo es un recordatorio de que, aunque seamos débiles,
La gracia de Dios es suficiente. Cuando nos sentimos insuficientes, cuando las cargas de la vida parecen demasiado grandes para llevar, podemos confiar en la gracia de Dios para fortalecernos. Vivir en la gracia de Dios no significa que tengamos una excusa para seguir pecando. Al contrario, la gracia de Dios nos llama a vivir de una manera que honre a aquel que nos ha salvado. En Romanos 6, 1 y 2, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no solo nos libera del castigo del pecado, sino también del poder del pecado en nuestras vidas. Como creyentes, estamos llamados a vivir una vida santa, no para ganar la salvación, sino como una respuesta agradecida a la gracia que hemos recibido. Vivir en la gracia de Dios significa depender de Él en todo momento. No se trata de nuestras propias fuerzas o habilidades, sino de confiar en que su gracia es suficiente. Cada día debemos recordar que es por su gracia que estamos vivos y es por su gracia que podemos vivir de una manera que lo honre. Como receptores de la gracia de Dios, también estamos llamados a compartir esa gracia con los demás. En Mateo 18, Jesús dijo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros. Al contrario, estamos llamados a extender esa gracia a los demás. Esto significa perdonar a aquellos que nos han hecho mal, mostrarles compasión a los que están sufriendo y compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Al vivir en la gracia de Dios, debemos recordar que también somos llamados a ser instrumentos de su gracia en el mundo. A través de nuestras palabras y acciones podemos mostrar a los demás el amor y la misericordia que hemos recibido. La gracia de Dios es verdaderamente un regalo inmerecido. No hay nada que podamos hacer para ganarla, pero es ofrecida libremente a todos los que la aceptan por fe. A través de la gracia somos perdonados, transformados y capacitados para vivir una vida que glorifique a Dios. Oremos para que siempre recordemos la grandeza de este don y que vivamos de manera que refleje la gratitud por la gracia que hemos recibido. Padre Celestial, gracias por tu gracia, un regalo que no merecemos, pero que aceptamos con gratitud. Ayúdanos a vivir de una manera que refleje tu amor y misericordia, y a compartir tu gracia con los demás. En el nombre de Jesús, amén. Este video es una reflexión poderosa que te inspirará a caminar en fe, confiar en Dios y experimentar su amor incondicional. Si este mensaje ha tocado tu corazón, dale me gusta y compártelo con alguien que necesite escuchar sobre la gracia de Dios hoy mismo. Suscríbete al canal para más videos de inspiración cristiana y reflexiones diarias. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga siempre.